Bien, ahí está la nota que introduce, bienvenidas. Se habla de muchas cosas, pero voy a destacar la parte de la presentación que sigue siendo muy importante porque habla muy bien o mal de la persona que está pretendiendo el puesto, ¿no? Y otras cosas que vamos a ir conociendo. Bienvenidas. Así es, muchas gracias. La presentación, cuando usted ingresa a la empresa, cuando usted está ingresando a un outsourcing también, es vital porque es su primera carta ante la empresa. Desde que usted entra, desde que usted recibe en recepción, pues cómo los trata, cómo está usted de acuerdo a la posición, porque tampoco no le vamos a exigir a alguien que tenga posiciones que vaya de saco, que vaya con la corbata. Claro. Entonces va a depender también de la plaza a la que esté aplicando. Por supuesto. Años atrás nosotros venimos ya con esta noticia de que, por ejemplo, el currículum cambió porque ya no se ponía la información clásica, y lo mencionabas tú, Edwin, hace unos momentos, desde poner del kinder, casi parvularia, sí, donde sí, se iba primero, ya, segundo, ¿no? tercer grado, básica, bachillerato, no sé qué. Ya ahora, partiendo de eso, todo es más reducido. Aquellas 10 páginas se volvieron 2, por ejemplo. De hecho, pues se recomienda, para un buen currículum, se recomienda, en primer lugar, poner una fotografía vigente, una fotografía actualizada, porque sí nos hemos encontrado con bastantes dificultades con eso, ¿verdad? Porque cuando la persona llega, vemos la hoja de vida y decimos, es la persona. Es la misma persona. Entonces, la fotografía es bien importante. Luego, pues los datos personales, entre ellos el nombre completo, sus apellidos, el correo electrónico actualizado, también los números de teléfono siempre tienen que ir actualizados porque nos encontramos también con esa dificultad cuando llamamos al candidato, no nos contestan, porque todos los números están desactualizados, enviamos correos electrónicos y muchas veces no los reciben porque también están desactualizados. Hablemos un poco también de lo importante que es ese primer saludo, y no solamente el tema de la presentación, sino también nuestra expresión corporal, porque el 70% de nuestra comunicación es lo que no es verbal, sino que es prácticamente nuestra comunicación física. ¿Cómo ustedes observan? ¿Qué aspectos hay que tomar en cuenta sobre cómo nuestro cuerpo habla? Bueno, nosotros en una entrevista, desde la manera en cómo la persona se sienta, cuando da la mano, si nos evita la mirada, si está con el pie moviéndolo, o si la persona lleva anillos y está jugando con los anillos. Esa o se sobadera sienta de mano, así. que es pura inseguridad. Sí, exacto. Entonces todo eso nos está dando a entender a nosotros, ok, esta persona puede estar mintiendo, está demasiado nerviosa, hay que calmarnos. Entonces todo eso hay que cuidarlo en una entrevista, desde cómo nos sentamos, desde cómo pasamos a recepción, si nos estamos esperando y estamos en recepción todas relajadas, con el teléfono, terminándonos de maquillar. Entonces todo eso nos permite a nosotros, Pasa, ¿verdad? sí, que nos ha pasado y nos ha pasado muchísimo. Entonces todo eso nos permite a nosotros también ir evaluando de acuerdo a la posición en la que vaya la persona. Ahora, Evelyn y Graciela, estaría en la contraparte porque yo lo voy a clasificar como las personas extrovertidas y las introvertidas. También usted como que habla demasiado por los codos, no permite ni que le pregunten, entonces se sobrepone ante la situación, entonces también lleva la de perder. Es decir, yo sí considero que tener un balance. Equilibrio. ¿Cuáles serían, digamos, los tips puntuales, específicamente en la entrevista de trabajo, ¿verdad? La manera de comportarse. Bueno, eso es bien importante. De hecho, cuando nosotros hacemos las preguntas, el candidato lo que tiene que hacer es no extenderse, no contar anécdotas, no contar historias, ¿verdad? Sino que ser bastante puntual y específico con lo que va a contestar, ¿verdad? Porque hacemos preguntas bastante específicas y esperamos que él sí se extienda, pero también sepa medir cuánto y cómo, y ser prudente, porque en ocasiones cuentan anécdotas que de pronto pues para nosotros sí pueden ser bastante importantes saberlas, pero quizás para el candidato no es beneficioso. Por supuesto, como el que dice, ¿verdad? Nunca hay que hablar mal de su casa aunque se esté cayendo. Si bien es cierto, sabemos que como empresa hay dificultades también, pero si las vamos a exteriorizar, y también lo mencionaban en un momento, si las vamos a exteriorizar, ¿qué van a decir? Que el día de mañana también vamos a hablar mal de esa misma empresa donde estamos, o de nuestros jefes también, de nuestros mismos compañeros. Así es. Importante eso. Ahora, otro aspecto que... Las preguntas trampa. Ajá, las preguntas trampa. ¿Qué es esto de las preguntas trampa? ¿Qué Porque sucede? alguien... ¿Existen las preguntas trampa? ¿Cuáles son? Existen, sí. Por ejemplo, tenemos, si usted está cambiándose de empleo, ¿por qué se va a mover a mi empresa y va a dejar su empleo actual? Entonces ahí usted puede empezar a decir, es que mire, la empresa donde estoy a mí ya no me gusta. Ya ni café dan. Exacto. Comienzan a hablar mal de la empresa, entonces a nosotros nos deja, ok, entonces se está cambiando, pero él no está muy bien, y al pedir referencias pueda que incluso él esté también con malas referencias dentro de la empresa, entonces va dejando entre nosotros ya
un cierto sentido de que aquí tendría que poner la atención el candidato. Hay un problema. Sí, correcto. Otra de las cosas importantes también es que conozcan sobre la empresa o sobre el rubro al que van, ¿verdad? Eso podría ser también una pregunta trampa, es decir, ¿usted sabe para qué plaza está aplicando cuando no son confidenciales? Porque también hay plazas que son confidenciales. Sin embargo, si ellos aplican a una plaza en específico, por ejemplo, vendedor, algún tipo de vendedor tiene que tener... no conoce ni el producto. No conoce ni el producto, exactamente. Entonces tiene que conocer de la empresa, a qué se dedica, qué productos son los que están ofreciendo en esa empresa, porque eso habla bien de la persona, del candidato que llega a donde nosotros y decimos, bueno, esta persona ha investigado. Entonces esa también puede ser una pregunta trampa. Y sobre usted mencionaba las plazas, que hay unas que sí tienen sus especificaciones y otras que son como perfiles más privados. ¿Cómo se aplica entonces a este tipo de casos? Es decir, ¿en qué consiste un perfil que no está completamente revelado? Ok, por ejemplo, nosotros cuando son posiciones sumamente altas o son posiciones que la empresa quisiera manejar como confidenciales, al momento de publicarla tratamos de que la información sea diferente, que sea breve, y al momento de ir sondeando a las personas o de ir filtrando, pues vamos viendo que sí cumpla con lo que se nos ha pedido a nosotros, y al momento de llamarle a ellos, pues les damos una información también que sea mínima, pero ya en la entrevista presencial ya les brindamos todos los datos. Esto es porque han habido casos también que las personas se les ha dicho, mire, es para tal posición o mire, es para tal empresa, y ellos se van directamente o quieren aplicar directamente. Entonces, y al ser una posición confidencial también eso puede presentar un cierto riesgo en la empresa. Claro. Entonces se trata de manejar la menor información, brindándole los detalles de la plaza, y para que el candidato también pueda ver si está interesado o no. Muy bien, aquí está Joseph Pérez, entre muchas de las personas que están acá comentando, y dice, a veces el entrevistador no deja hablar nada, como que se emociona mucho. Entonces eso también pone al entrevistado, en este caso, nervioso o no sabe si hablar o no. Bueno, en ese caso es bien importante que nosotros como entrevistadores, en primer lugar, le demos al candidato que tengamos empatía, que hagamos rapport antes de que entremos a la entrevista, un buen saludo, qué tal, cómo está, le costó llegar, tener un poquito... Romper el hielo. Exactamente, cómo se ha sentido, bueno, vamos a comenzar. Nosotros también tenemos que ir midiendo, de hecho nosotros de esa forma lo manejamos, tratamos la manera de que el candidato se desenvuelva, que él hable, que él nos cuente, le hacemos preguntas breves, específicas, y ellos se desenvuelven. De esa manera nosotros lo trabajamos. Ahora, hablando de brevedad, yo entiendo que no hay un tiempo específico para las entrevistas, ¿verdad? Tanto a las personas que están entrevistadas de repente pueden tener una idea de cómo les fue, ¿verdad? Si fueron 10, 15, 20 minutos, independiente del tiempo que sea, pero uno siente si es un buen papel o no, ¿verdad? Pero cómo en un momento determinado saber si al final, porque de repente pueden ser preguntas muy directas, ¿verdad? Que lo obligan a uno también a hacer respuestas muy cortas, ¿verdad? A lo mejor está respondiendo y sobre la respuesta ya va la otra pregunta, como que va con un tiempo ilimitado. Entonces, en un momento determinado podría ser también un factor determinante para hacer un buen o un mal papel, porque dependiendo cómo es el tiempo. ¿Cuánto sería el tiempo ideal para una buena entrevista? Bueno, depende de la posición, sí. Hay ocasiones que son de 20 minutos, 30 minutos, y cuando la posición es bastante técnica o una jefatura o una gerencia, sí hay que explorar muchísimo más. Entonces, quizás un aproximado de unos 40 minutos. A alguien le sucedió una vez que llegó a una entrevista y me dijo, yo creo que no quedé porque fue tan rápido lo que me preguntaron, o sea que sentí que no, y más bien fue el perfil de él que quedaba perfecto, convenció tanto en este caso que no necesitaron mayor cosa, o sea que obviamente lo que necesitaban y luego pasar a otra prueba, pero eso también pasa porque la gente se puede decepcionar y decir, si no me preguntaron nada, pero ya ustedes obviamente han leído un perfil previo. Exactamente. Nosotros vemos los perfiles, empezamos a evaluar y decimos, esta persona es. Entonces al momento de la entrevista es solo para confrontar que lo que él ha puesto en su CV es lo que realmente haya hecho. Entonces eso puede pasar y puede darse en cuestión de minutos. Y así hace el clic también con la persona, que empieza a brindar toda la información, y pues de la misma manera ahí estamos. Puede ser una entrevista muy corta o puede ser una larga. Muy bien. Javier Castillo dice, cuando me preguntan cuál es mi pretensión salarial, supongamos que tengo poca experiencia laboral, dice, pero mi carrera universitaria culminada es una. Angélica Montt dice, una pregunta, ¿cómo se hace cuando la empresa cerró y se necesita pedir las referencias? ¿Cómo se le expresa al entrevistador? Ok, en el caso de
de tener una empresa o de haber trabajado en una empresa que haya cerrado, pues cuando usted sale de la empresa es obligación que ellos brinden cierta carta donde haga constar que usted laboró, que usted estuvo ahí, una constancia de empleo. Esa constancia es importante que no la pierdan, que no la boten, porque esa es la que usted va a tener como referencia, ya que no va a haber cómo hablar. Bueno, en ciertos casos la empresa puede quebrar, pero el área contable o el área administrativa siempre sigue un par de años. Entonces, para verificar la referencia, pues se habla sobre esa constancia. Entonces, es importante que al momento de que la empresa esté atravesando esa situación, siempre solicitar esa constancia. Generalmente no se solicita, ¿no? No se solicita. Es complicado, es decir, nadie lo solicita. Otra cuestión. Y en referencia a Edwin, perdón, faltó de lo de la pretensión salarial, también hablaba, cuando tiene poca experiencia laboral, pero su carrera universitaria culminada, ahí hay un versus. Sí. Bueno, en ese... Porque la pregunta es difícil. ¿Cuánto quiere ganar? O sea... No sé cuánto tienen para el puesto, dicen. No, o sea, no ¿qué ha voy a sondeado. responder? Exacto. Sí, porque nosotros cuando hacemos la publicación ponemos todo, ponemos cuánto es el salario que se está ofreciendo. Entonces, en este caso, si la persona ya aplicó, ya tiene que saber más o menos cuánto va a ser su pretensión, ¿verdad? O sea, si le están ofreciendo una cantidad, tiene que apegarse a esa cantidad. Así es. Si la persona llega y dice, ha visto que la cantidad es tanto y ellos piden más, entonces ahí Se llega a una negociación. Sí, se puede llegar a una negociación también. O también buscar en un promedio de lo que se está ofreciendo en el mercado de acuerdo a su carrera, buscar qué se está ofreciendo y alguien con su experiencia cuánto puede andar ganando también. Sí, porque en un momento determinado, según la experiencia, es válido decir, mira, mi inversión es tanto, ¿verdad? Exacto. Pero porque tengo esta cantidad de experiencia. Exacto. Ahora, ¿qué consejo ustedes les pueden brindar a los jóvenes que están ahorita en carrera universitaria y que quizás tienen una carrera que exige muchísimo de su tiempo y no les permite continuar estudiando y trabajando y de pronto tienen que estar enfocados en actividades académicas? ¿Cómo ellos pueden adquirir experiencia para que cuando deseen integrarse no se encuentren con esta disyuntiva, ¿verdad? Del tema de la experiencia laboral. Bueno, pues en este caso lo que podrían hacer es buscar pasantías. No importa que no sean remuneradas, lo importante es que la persona en su tiempo libre o en su espacio que tenga porque esté estudiando pueda ir a solicitar una pasantía no remunerada. Eso habla bastante bien del candidato porque nos hace saber que a pesar de que no tiene mucha experiencia laboral o no la ha tenido, pero tiene una pasantía que le hace... Bueno, eso es una gran experiencia. Claro. Entonces, en el eso campo de es... trabajo. Ahora, Exactamente. una cuestión, ¿cuántas entrevistas se hacen? Porque de repente yo he escuchado primera entrevista, como un filtro. Sí. Y me han llamado a la tercera entrevista, un buen amigo me comentó de la tercera entrevista. Entonces, no sé si eso lo estipula la empresa o es un estandarizado ya. Depende. Por ejemplo, hay empresas que solo van si están bajo un outsourcing como nosotros, pues el primer filtro somos nosotros y el segundo filtro es la empresa y hasta ahí quedaría. Pero hay otras empresas que el primer filtro es nosotros, de ahí el jefe, de ahí la persona de recursos humanos y por último la persona que toma la decisión. Entonces va a ir dependiendo también de la empresa. Muy bien. René Alfaro Enríquez dice, ¿qué toman más en cuenta? ¿La experiencia laboral o los estudios realizados? Gracias y feliz día. María Escobar dice, buenos días, saludos a todos. Una consulta. Yo tuve que renunciar después que tuve a mi bebé por motivos mayores y me quedé cuidándola. Ya pasaron 2 años y medio. Cuando vaya a una entrevista como para presentar este caso, ya que a veces lo ven como abandono de trabajo. Más bien pregunta cómo va a presentar este caso, dice, porque me lo van a tomar como abandono de trabajo. Y Javier Castillo dice, excelente, gracias por la respuesta y el tema. Saludos, dice a todos también. Muchas gracias. Entonces, una era lo que toman más en cuenta, lo laboral o los estudios, y la otra es cómo van a tomar que ella abandonó su trabajo por fuerzas mayores que tuvo a su bebé. Ok. En el primer caso, pues básicamente ahí la persona va a ir viendo, dependiendo de la empresa. Hay empresas que sí nos piden como requisito que ya esté graduado, y aunque no tenga mucha experiencia, pero que ya tenga el título. Y hay otras empresas que también nos dicen, no, a mí me interesa la experiencia, yo quiero que esta persona ya tenga 1 o 2 años de experiencia, y aunque esté por egresar o vaya en 3er, 4 año de universidad. Porque lo que quieren ahí es como la flexibilidad también de los horarios. Entonces va a depender de la plaza, sinceramente, y de la empresa a la que usted está aplicando. No hay como una regla ahí en ese tema. Okay. ¿Y la Miren, cuestión del Jenny embarazo, Pereira. perdón? ¿Lo del embarazo? Sí. En el tema del embarazo sí ya es un poco más complicado. Si la persona simplemente abandonó, pues ya tiene una mala referencia. Pero si la persona puso su renuncia, estipuló que
por motivos de mayores, salud, exacto. pues ahí sí no habría ningún problema. El tema acá es que las personas muchas veces no presentan su carta de renuncia. Entonces, al momento de solicitar su referencia, pues pueden ser tomados como abandono, ya que ellos no han presentado la documentación. Claro, Entonces, mire, y Jenny eso Pereira sugerimos. dice esto y me parece muy interesante. Una consulta, ¿qué recomiendan decir al momento de la pregunta? Mencione 3 defectos. Hasta pensé yo en cuáles diría, Dios mío. Preguntan todavía defectos, eso. ¿Se Por preguntan. ejemplo, pregunta? si dice, imagínese, si me preguntan, ¿cuáles serían tus defectos? No sé, soy muy perfeccionista, por Exacto. ejemplo, ¿qué dirían? Soy en la- O sea, cleptómano. eso le puede dar a usted como empleador de decir, bueno, entonces esta lo buen salvadoreño se va a ir hasta que termine su trabajo y me va a dejar hasta la mesa limpia y la silla metida. No Pero necesariamente. O puede afectar, porque hay personas que son así de perfeccionistas o no. Entonces, ¿cuáles serían los 3 defectos? ¿Qué que pueden- contestar en ese tipo de preguntas? Mi hermano es uno de ellos, se va a ir a dejar la Esta silla es y una la taza pregunta lavada. trampa también, eso de mencione 3 defectos, o cómo lo ven ustedes. Bueno, lo que pasa es que hoy ya no ocupamos tal vez el término Defecto. defecto, sino que lo que nosotros... Carencia, 3 carencias. Nosotros lo que decimos es, coméntenos cuáles son sus competencias para el puesto para el que está aplicando. Luego que la persona se destaca, nos cuenta cómo es él y todo en su puesto de trabajo, le preguntamos cuál sería la contraparte. ¿Qué habilidades o qué competencias necesitas mejorar en esta parte o en esta área de tu experiencia laboral? Entonces, no lo manejamos como defecto porque es muy... Pero es igual de complejo. Le digo, miren, me exijo muchísimo. Y usted va a decir, ay, Dios mío, ¿este me funciona o no? Pero mire, mira, esto de las competencias, para Son fortalezas que Son tenemos. fortalezas y alguna debilidad o algo que hay que mejorar. Claro. Es como, lo vemos como un punto de mejora. ¿Cuál sería tu punto de mejora? O sea, las competencias serían las cosas positivas que tiene esta persona. Sí, ¿Verdad? A Y favor. preguntar. a favor, ¿y cuáles serían las que podría mejorar? Uriel Las dice, buen día, una consulta. Cuando uno solo ha laborado en un trabajo informal y uno busca ya un trabajo estable, pero no tiene algo como respaldarlo, ¿cómo pone en el CV y al entrevistador? Buen día, dice. Y William Maya dice, buenos días, una pregunta, ¿cómo contestar cuando preguntan cuánto está dispuesto a pagar? Y otra, aprovechando que va relacionada, dice, ¿por qué las empresas no publican el salario de las plazas y se limitan a publicar salarios a convenir? Ok, en el primer punto, básicamente lo que nosotros como reclutadores estamos buscando es a alguien con experiencia, alguien que sepa sobre el tema. Por lo que, perdón, en el tema del salario, muchas veces ponemos salario a convenir porque se ha dado un rango. Entonces no hay algo fijo, no es como decir, para esta plaza necesito un salario, tengo un salario de $1,000, sino que va a depender de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a los estudios. Entonces hay muchos factores que pueden condicionar el salario y es por ello que no se pone un salario fijo. O es porque también van a ofrecer beneficios adicionales a los de ley que complementan su salario. Entonces, ahí va a depender sinceramente de todo lo que está ofreciendo la empresa, porque puede ser un rango o algo fijo. Cuando es a convenir es especialmente por eso, se ofrece algo fijo más algo, un beneficio adicional a los de ley. Ok, muy bien. Y ahí Bueno, está. la Y otra siguen sería- preguntando, lo la del mayoría dinero. es de lo del salario también, o Vale, sea, pero esa pregunta sí es parte de válida. la entrevista. Pero sí creo que es importante y muchos se sondear, cortan sí, y no hay ni sondear. qué decir. Yo sí Exactamente. pienso que usted con propiedad, con mucha sutileza y al grano, pues, ¿verdad? Sin ningún temor, Exacto. dígalo. Yo no le veo mayor problema, obviamente, en base a una realidad salarial del país. ¿Verdad? Usted no va a decir cuánto quiere ganar. Bueno, $500,000. No, o sea, pero no, ya no, oíste que los demás ganan 400,000, o sea, entonces no, ya por eso, estar en el rango. Pero hay gente que le tiene pavor a Y responder. es que yo pienso que tiene que ese ver tipo de mucho preguntas. con lo que usted menciona. Nosotros también tenemos que hacer la tarea. Y esta tarea es lo que vamos a presentar en esta conversación y en esta entrevista. Pues la idea es que nosotros nos preparemos, que preparemos Claro. esta entrevista. Otro buen consejo que yo escucho mucho de las personas es que hay que preparar currículos específicamente para cada aplicación, sí. no hacer un corte y pegue, porque obviamente cada perfil es Genérico. diferente. Exacto. No es algo tan genérico, sino que es algo como especialmente preparado para esta aplicación. Exacto, buscar de adecuar el CV de acuerdo a la plaza que usted está aplicando. Si mi énfasis es en mercadeo y publicidad, pues no voy a poner tanto lo administrativo, sino mi experiencia en mercadeo y publicidad.
si estoy estudiando una ingeniería y he hecho también labor de call center y he hecho una pasantía en ingeniería, pues resaltar la pasantía, resaltar el área de fortaleza que nos va a llevar a que seamos más elegibles para la posición. Perfecto, ya para terminar nada más, ¿a dónde les envían los currículums? Es lo que están diciendo. Nos los pueden enviar a nuestro correo electrónico o pueden visitar nuestra página web también, que es www.globalempleosea.com. Esa es nuestra base de empleos, ahí pueden registrarse y enviar toda su información. Ok, hemos platicado con Evelyn Figueroa y Gabriela Santos de Rubio, ambas son analistas, bueno, Gabriela perdón, es analista de reclutamiento y selección, y bueno, ambas tienen el mismo puesto, ¿verdad? Y Evelyn Figueroa. Bueno, 2555-7600, teléfono directo, las personas aún que usan el teléfono para mayor información. Muchísimas gracias. Gracias por esos Gracias. Gracias a ustedes. Y hagan un buen currículum, ¿verdad? Y no se pongan nerviosos, es importante. A la hora de que lo vayan a entrevistar. Y afeites el caballero, ¿verdad? Que por lo menos Sí, por favor. Bueno, vamos a una pausa, regresamos con más de Hoy El Salvador.